¿Qué tal, chicos? De nuevo, con el gusto de saludarlos. Habíamos quedado que íbamos a ver la parte de los controles, ¿no? Íbamos a profundizar un poquito. Entonces agarré aquí algún ejemplo por ahí un poquito viejito y esto, pero con el sentido de poder revisar esta parte de las matrices, lo que corresponde a la parte de controles. Entonces, miren, en este ejemplo, bueno, eh, esta fue la matriz que definimos, ¿no? Para este ejemplo. Eh, Corresponde, el riesgo lo ubicamos, ¿no? Dentro de América del Norte, en México, en la Ciudad de México, en una unidad matriz, en una dirección general de recursos humanos, una dirección de subdirección de personal, luego la gerencia de prestaciones, la jefatura de nóminas, el colaborador, pues en este caso soy yo, ¿no? Eh, con todos los datos de contacto. Para este ejemplo también lo ubicamos dentro de varios sistemas, como es el de Chicago, y específicamente dentro de lo que tiene que ver con mano de obra. Y nos ubicamos también dentro del sistema de COSO, ¿no? En control interno. Entonces, para efectos de este, estamos planteando, bueno, que tiene que ver con el componente de actividades de control, con el principio 10 que tiene que ver con seleccionar y diseñar actividades de control, y un número de reactivo específico que, bueno, tenemos ahí como base, ¿no? En nuestra institución para revisar, que tiene que ver con que el personal haya aplicado correctamente las actividades de control. El componente del sistema de buen gobierno, pues en este caso no le aplica. Y bueno, pusimos como factores externos, nada más como para empezar a plantear dónde estamos ahí parados. La ley de impuesto sobre la renta, el artículo 14, como factores internos que se pueden combinar, es decir, la amenaza sería este artículo, ¿no? Que nos puede afectar, y la vulnerabilidad, pues una mala carga en el timbrado, ¿no? El tipo de agente que estamos ubicando es el psicosocial, que tiene que ver con agentes que pueden causar insatisfacción, aburrimiento, estrés, poca disposición, etcétera. Bueno, eh, el efecto que nos interesa a nosotros tratar va a ser el mal timbrado de la nómina, derivado de qué, bueno, pues de una carga correcta en la información, e incluso le pusimos una categoría genérica a estos, ¿no? Que van a ser los riesgos de nómina para luego poderlo tratar. Entonces el riesgo nos quedó conformado de la siguiente forma. Recuerden que lo más fácil es partir del efecto, luego la causa, definir el tipo de agente y con eso combinamos, ¿no? Entonces el riesgo que tenemos es la probabilidad de un mal timbrado en la nómina derivado de la carga incorrecta de información por parte del personal responsable, que en este caso que nos sacará una multa mayor a 1 millón de pesos, ¿no? Bueno, entonces habíamos quedado hasta aquí esta parte, ¿no? Y decíamos, bueno, ya tenemos el riesgo, evidentemente aquí vendría la parte eh, de todos los cálculos, ¿no? Que tendríamos que tener, que se dan cuenta, bueno, pues ahorita está oculta para no distraernos, aquí de la C pasamos a la B, ¿no? Y entonces tenemos la siguiente situación. Para tratar todos los riesgos necesitamos por lo menos un control preventivo, uno detectivo y uno correctivo. Ahorita vamos a hacer el análisis de esta parte del control, tomando como ejemplo este que estamos inventando, un control preventivo para esto, ¿no? Entonces, como pueden observar aquí en la matriz, eh, existe, bueno, tenemos diferentes catálogos con la finalidad de que cuando yo seleccione de la lista, por ejemplo, preventivo, detectivo o correctivo, si se dan cuenta, la celda de al lado nos genera una serie eh, de sílabas en este caso, ¿no? O de letras o códigos. Bueno, que esto va a ser más importante para que nuestras matrices pues puedan incorporar también otro tipo de indicadores como la madurez del control, etcétera. ¿Sí? Que esto ya platicaremos un poquito más adelante. Entonces, bueno, ya tengo yo aquí mi sistema, me dice que es un control preventivo, me genera al lado la PR para poderlo incorporar. Y lo que sigue es preguntarme, oye, pues lo tengo incorporado, implementado. No. Ok. O sí, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante hacer esto? Porque muchas veces nos vamos a topar con la cuestión de que cuando analizamos algo, estamos auditando algo, algún proceso, algún sistema, alguna actividad. Hay muchas cosas que se implementan, pero no están debidamente registradas.
Eso es el concepto de control suave, es decir, un control suave es el que realizamos, pero no está documentado. Y tenemos un problema, porque si no está documentado, no está reconocido dentro de lo que son nuestro sistema de control interno, entonces no podemos medirlo, no podemos supervisarlo, no podemos implementar algún sistema de mejora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es incorporarlo, ¿sí? Ahora bien, puede haber otras situaciones, ¿no? Donde el control sí existe perfectamente en manual, lo que pasa es que no se aplica. Por eso vemos estas dos partes, ¿no? De que esté implementado, que esté documentado y es básico. Oigan, ¿y qué pasa si me dicen, no, no tenemos controles y yo estoy haciendo la revisión? Bueno, pues si no tenemos algún tipo de control, resulta importante entonces empezar a hacer el análisis junto con las áreas involucradas para diseñarlo de forma preventiva, ¿no? Bueno, más bien ya sería de forma reactiva en ese momento, porque ya tenemos el problema, ya detectamos que no existe, entonces no podemos dejarlo decir, ¿saben qué? Bueno, en un mes regresamos a ver si ya tiene su control. No, ahí tenemos que tomar medidas porque es un problema de control interno muy importante esto. Entonces, hay que señalarlo. Hay otras malas prácticas a veces que están involucradas aquí. Quizá no intencionales, pero sí tienen efectos importantes en el sistema de control interno, como es el hecho de decir, bueno, ya diseñamos ahorita el control, ya lo vamos a empezar a implementar y entonces ya lo pongo como si estuviera, ¿no? ¿Qué nos dicen las buenas prácticas? Que para considerar que algo realmente ya está implementado, ya tenemos que tener varios meses de evidencia, ¿no? Unos van a discutir si son 4 meses, son 6 meses, son 3 meses, depende de la metodología. Pero bueno, es importante esta precisión, porque esto lo vamos a ver ligado más adelante con lo que son los modelos de madurez, como la metodología CMM, ¿sí? Pero bueno, eso lo iremos platicando adelante. Entonces, yo me enfoco en este caso sobre un control preventivo, veo que no está implementado, ¿sí? Entonces digo, ok, le empiezo a generar un ID de control, en este caso le pusimos control preventivo 01 y de forma muy sucinta decimos, pues, ¿qué podemos hacer para esto? Un checklist, una lista de control. Perfecto. Entonces yo tengo que definir cuál es el nombre del control. En este caso es esta lista de control. Y viene la parte importante. Toda matriz no solamente debe señalar el control y algún tipo de efectividad, no. Hay una serie de elementos que tienen que estar descritos en la matriz, como el objetivo del control. Es decir, tenemos que tener claro cuál es lo que o qué es lo que se busca mitigar, atender, etcétera, con ese control. ¿Para qué fue creado el control? En este caso estamos diciendo que es verificar los elementos mínimos que debe contener el correcto timbrado, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si estos elementos mínimos están señalados, en el ejemplo inventamos ahí el artículo 14 de la ley de impuesto sobre la renta, por decir algo, pues ¿qué creen, chicos? Que entonces, si se modifica ese artículo, tendré que modificar el alcance de mi control, porque si no, no estaremos cumpliendo en todo momento con el verificar los elementos del correcto timbrado. Por eso es tan importante esta lógica de cómo vamos trabajando, ¿no? De poner primero el contexto, ir describiendo poco a poco el control, etcétera, ¿no? Decir si lo afecta algún sistema, alguna norma, alguna ley, porque vamos viendo que todo se va ligando. Bueno, ¿qué otra parte es importante del objetivo? Cuando yo llevo a cabo una revisión de mi sistema de control interno, y voy directamente sobre un control, yo tengo que determinar el alcance de mi revisión sobre los controles. Entonces tengo que estar de acuerdo a este objetivo de control. ¿Por qué? Porque suponiendo que vamos mucho más allá, ¿no? Mi lista de control simplemente tiene por objetivo verificar los elementos mínimos que debe tener el correcto timbrado, pero yo quiero que tenga los ideales. Sí, porque así los aprendí y está muy bien que tenga no solo los mínimos, sino lo máximo, lo que todos me pudieran pedir. Pues entonces sabemos el resultado, ¿no? Jamás vamos a poder cumplir con la expectativa que trae los que estén auditando respecto de ese control. Entonces, el objetivo también delimita completamente el alcance. Entonces, en este caso, solamente podríamos verificar, ¿no? El correcto timbrado. Ahora bien, ¿podríamos ampliar entonces algún comentario de mi revisión? Sí, claro, diciendo, oigan, ¿saben qué es? Una forma de sugerencia, deberán de incorporar
estas recomendaciones, estas son críticas, estas no, o estas buenas prácticas que tomamos de un benchmark en algún otro lado, ¿no? O en alguna norma internacional, por ejemplo, ¿no? eh, Podríamos ir haciendo y se toma como una mejora, pero no podríamos decir que el control está mal implementado. ¿Por qué? Pues porque si el control cumple perfectamente con ese objetivo para que fue propuesto y con la serie de parámetros que vamos a ver adelante, pues aunque no estemos de acuerdo en el alcance del control, no podríamos decir que esté mal, porque coincide con el diseño. Entonces, quizá lo que ahí podríamos estar viendo es que el diseño, ¿no? Estuvo, bueno, el proceso de diseño estuvo mal elaborado o estuvo limitado. Quizá ahí sí pudiéramos hablar de que es necesario modificar el alcance del control derivado de, y ya hacemos los sustentos. Entonces, el objetivo es importantísimo. ¿Qué sigue? Pues describir en el control, brevemente. Entonces, en este caso, eh, estamos planteando que es una lista de control que garantice que se revisó la existencia de los siguientes elementos: RFC, código postal, constancia de situación fiscal, cantidad corroborada por conciliaciones, que la cantidad sea referida en pesos, ¿no? Que corresponda al tiempo de acuerdo al artículo 14 del impuesto sobre la renta, que recuerde verificar que no existe ningún dato personal sin tratamiento, que se timbre sin tener las firmas de revisión y autorización correspondientes, incluyendo tal, ¿no? Entonces, todo eso nos tiene que garantizar que veamos que se incluye y que no se incluye. ¿Sí? Aquí está mal descrito, evidentemente, ¿no? Es a manera de ejercicio. Para poder ejemplificar, me van a decir, oye, es que ya me hice bolas. Aquí por una parte me dice que el RFC, que el código, pero también me dice que recuerde verificar que no existe ningún dato sin estas cuestiones, sin las firmas. Claro. Y esto es importante, chicos. Todo control, incluidos los indicadores, que son un tipo de control, para que sea equilibrado, tiene que definir correctamente todo lo que son los parámetros absolutos de funcionamiento, que van relacionados a la función primaria de un control. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Vamos a comentarlo. Seguramente ustedes ya con bibliografía incursionan un poquito más ahí en la cuestión de controles, se metieron, pero bueno, es importante comentar. ¿Qué es un parámetro absoluto de funcionamiento? Un parámetro absoluto de funcionamiento es lo que sí o sí, así no hay más, tiene que hacer el control. Es decir, siempre tiene que suceder eso para decir que el control es adecuado. Pero también incluye la parte, podríamos decir, negativa o la contraparte, es decir, lo que ese control siempre debe evitar, lo que no puede permitir que pase, ¿sí? Si solamente tenemos uno de los dos, es decir, el control está diseñado solamente, el enfoque es a lo que no puede permitir, no está equilibrado el control. Si solamente está enfocado a lo que sí o sí debe hacer, tampoco está equilibrado. Tiene que tener forzosamente las dos partes, ¿sí? Vamos a plantear esto, miren, para que quede claro por qué es importante. Una chapa. Yo tengo una chapa y entonces yo digo, bueno, lo que siempre sí o sí tiene que hacer la chapa es, pues, no sé, que cuando yo giro el pomo de la chapa, hay un mecanismo que corre el pasador, ¿no? Que si le pico el botoncito, desde afuera con el pomo no me permita, o más bien lo mantenga cerrado. Entonces yo digo, solamente lo vi como una parte positiva. Perfecto. Me dicen, necesito que verifiques que funcionan todas las chapas del lugar. Entonces yo agarro, llego, veo que si corra, ¿no? Le pico el botón y veo que no lo abre desde ahí. Perfecto, ya. Entonces yo digo, ya le doy por palomita. Vamos a ver más adelante que tengo una falsa sensación de seguridad y que tenía que haber verificado otra serie de circunstancias, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con eso. Bueno, entonces la cuestión es, cuando yo diseño controles, ¿qué tengo que considerar? Bueno, pues una parte son los parámetros, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que considerar estos parámetros? Bueno, porque cuando diseñas un control, ese control tiene diversos tipos de funciones. Hay una función primaria, ¿sí? Que es la función básica para lo que lo cree, pero también tienes funciones secundarias o terciarias, incluso si quieres verlo así, es decir, algunas cuestiones, indirectas. Por ejemplo, creo un paraguas, pues la función primaria es cubrirme de la lluvia. La función secundaria, pues que se vea elegante, que sea bonito, que tenga luz, ¿no? Entonces yo puedo decir, oye, es que la luz ya no funciona de este paraguas. Ok, pero fue diseñado para cubrirte del agua, sí.
¿Te sigue corriendo el agua? Sí. Ah, pues entonces puedo considerar que sigue funcionando. ¿Por qué? Porque lo que importa es la parte primaria, no las secundarias. Es más, esto también se traslada a la gestión de proyectos. Si por ahí llevan la materia o la van a llevar más adelante, o han leído libros, etcétera, se van a dar cuenta de eso. La función primaria, por ejemplo, en la cuestión proyectos, ¿cómo lo veríamos? Ah, bueno, pues con todas las actividades que tenemos que crear eh, de forma definitiva, de forma básica, que no las podemos pasar por alto. Pero hay algunas otras convenientes que quizás las vamos desarrollando. ¿Qué es lo que sucede? Que yo podría dar por terminado el proyecto si todas las actividades primarias están realizadas y las secundarias no. No pasa nada. Lo básico del proyecto, lo que definimos, etcétera, ya está hecho. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si yo lo que hago es mantener el proyecto funcionando porque las cuestiones secundarias no están cubiertas, posiblemente estemos desperdiciando recursos e incrementando el costo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengo que tener muy claro qué es primario, o sea, qué es lo importante, qué es lo crítico, por eso llamarlo de alguna forma, y qué es lo secundario, qué es lo que es desechable en las cosas. Bueno, esto pasa así con los proyectos y pasa así con los controles. Yo tengo que tener muy claro qué es lo que hacemos. Este control, la chapa va a cerrar, perfecto, ¿no? Entonces, mientras la chapa cierre, todo lo demás secundario. Sí, perfecto. Entonces, sobre eso ya vamos. ¿Por qué? Porque en caso de una auditoría, va a ser diferente la forma en que tenemos que resolver o que tenemos que tomar decisiones al respecto, incluso en recomendaciones, en nuestro sustento de los argumentos de, por ejemplo, encontrar algún hallazgo, etcétera, ¿sí? Cuando lo que no funciona es lo secundario a lo principal. Si no funciona lo principal, estamos hablando de un hallazgo mayor, de algo que se tiene que resolver de forma inmediata. Uno secundario, pues no es trascendente, ¿sí? Por llamarlo de esa forma. Y si yo verifico un control confundiendo estas dos funciones, ¿sí? Es decir, yo me enfoco en lo secundario y no en lo primario, podría acabar diciendo, ¿sabes qué? El control no cubre las cosas necesarias. Cuando eso es mentira. Si está cumpliendo con su función dentro del sistema de control interno, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo claro. Entonces, los parámetros absolutos de funcionamiento van relacionados a la función primaria del control. Y todo control tiene, por decirlo así, que hacer algo y que evitar que algo pase, ¿sí? En el caso de una chapa, no solamente es importante pues que funcione el pomo, que le pongamos esto, ¿no? Regresando a este ejemplo, ¿no? Le ponemos el botoncito y no funciona. No, ¿sabes qué? Que además necesito que abra con la llave que trae la combinación. Entonces, allá ampliamos la revisión. ¿Quién se me olvidó eso? Ya llego, lo verifico, le pongo, veo que no se mueva, agarro mi llave y la meto, ¿no? Y la abro y digo, sí funciona perfectamente y le doy el visto bueno. Seguiríamos en problemas porque no estoy viendo lo que debe de evitar. ¿Qué es lo que debe de evitar? Pues que si yo meto, por ejemplo, una llave que no trae la combinación correcta, también se abra. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo solamente probé la parte positiva y no la negativa, y doy el visto bueno, entonces tengo una falsa sensación de seguridad. Y ahora cualquier persona que llegue con cualquier llave, simplemente la mete, la gira y puede acceder. Si yo guardé 1 millón de pesos ahí, ¿cómo voy a decir el control falló? No, pues que el control realmente no funcionaba. ¿Por qué? Porque solamente verifiqué parámetros absolutos positivos, por decirlo así, ¿no? No esta parte negativos de lo que debe de evitar. Es decir, mi control estuvo mal planteado o el control estuvo bien diseñado. La revisión fue la que estuvo equivocada por solo enfocarme en esos aspectos de lo que debe de hacer y no de lo que debe evitar. Entonces, esto es básico. Todo control debe estar equilibrado, ¿sí? Y tiene que tener una parte positiva o negativa. Es lo que estamos viendo aquí. Si esto ya lo tradujéramos a parámetros absolutos, diríamos, ¿cuáles son los parámetros absolutos? Bueno, pues debe de verificar que se incluya el RFC, el código postal, la constancia, todo esto, perfecto. ¿Y qué debe de evitar? Pues que pase algún dato que no tenga tratamiento, que se pueda timbrar sin tener las firmas correspondientes, ¿sí? Que no se incluyan el visto bueno de 3 personas. Entonces tengo las dos partes. Pues esto es importante, chicos. Siempre lo van a ver al revisar una tecnología, al revisar un control,
al diseñar un sistema, tienes que tener claro lo que debe de hacer y también lo que debe de evitar. ¿Sí? Bueno, ¿qué seguiría de elementos? Continuando ya con esto, ya tengo el control, ¿no? Bueno, ya le puse un nombre X, un código, ya le puse su objetivo, ya definí los parámetros. Bueno, pues ¿quién es el dueño del control? En este caso, el director de este lugar. Bien, otra parte muy importante. Oye, ok, entonces él es el dueño. Sí, ok. Y la otra es también que tiene que ver con cómo hicimos el control y qué evidencia va a generar. Que en este caso, evidentemente, pues se la pediría al dueño, ¿no? Por eso la importancia de tener estos datos. Ah, pues por ejemplo, aquí vamos a generar una lista de verificación debidamente llenada y con 3 firmas por personas diversas. Entonces, esto es lo que me va a tener que dar mi evidencia de que existe de cada vez que se aplica el control. ¿Quién? Este director. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos el control? Le puedo dar visto bueno porque estuvo bien diseñado, muy bonito los parámetros, pero no tengo definido que no genera ningún tipo de evidencia. Pues, ¿cómo le doy trazabilidad? Este, no, no se puede. Todo control tiene que generar evidencia. Y aquí hay que recordar algo importante. Acuérdense del triángulo de la evidencia. Siempre que revisamos algo, tenemos que verificar que existan 3 puntos. La evidencia documental, es decir, los escritos, los documentos como tal, ¿no? Etcétera, los papeles de trabajo, etcétera. En la parte testimonial, es decir, lo que dicen las personas al respecto de eso. Y la parte material, lo que estamos viendo, los resultados, ¿sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un documento que me entregaron que dice que se cumple perfectamente el control. Perfecto, lo creo. Entrevisto a las personas y sí, siempre lo hacemos. Ah, ya lo voy a palomear. No, tengo que ir y verificarlo. Y me doy cuenta que, que nadie en la práctica lo aplica que no lo conoce. Entonces, me están mintiendo. ¿Sí? Tiene que considerar los 3. Si hay una discordancia entre alguno de estos elementos con los demás, es motivo suficiente para empezar a hacer un llamado a la atención e investigar de forma más profunda. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Todos me dijeron el resultado que son como hermanos en el ambiente laboral, sean perfectos, ¿no? Entrevisto a las personas y me dicen que sí, pero llego, tomo una foto, todos peleándose, golpeándose, no se soportan. Entonces algo no coincide. Ah, es que ¿sabes qué pasó en este caso? Estaba comprometido un bono de 50,000 pesos si mejoraba el ambiente laboral. Pues entonces no puedes confiar en los resultados. ¿Por qué? Porque pervertiste las cosas, lo ligaste a una cuestión económica y entonces los que tengan necesidad pues van a mentir y van a deformar los papeles para obtener ese bono. Entonces no es confiable la información y por tanto yo sigo con problemas de ambiente laboral y tengo una falsa sensación de seguridad confiando en los datos porque está tergiversada la forma en que hicimos esto. ¿Sí? Entonces es importante conocer, decíamos, la evidencia a generar. Luego tenemos un espacio para documentación asociada. Aquí podemos poner los links donde se encuentra la documentación, las leyes, las reglas, los manuales, los reglamentos, lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Qué más sigue? Pues tenemos que definir cuál es la frecuencia del control, es decir, cuándo se va a aplicar el control. Va a ser, por ejemplo, aquí lo tenemos por evento, la aplicación se va a aplicar de forma anual, de forma sexenal, trimestral, mensual, semanal, diaria. ¿Cómo va a ser? Ah, pues en este caso tenemos que se aplica cada que hay un evento, lo aplico. Ok. Viene otra parte también muy importante, que es la parte de ejecución del control. ¿Sí? Y puede ser de 3 formas. Se puede aplicar de forma manual, que es cuando las personas tal cual tienen que hacerlo, de forma semiautomática, cuando la persona tiene que participar, pero también está participando una máquina. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en el Excel es semiautomático, ¿no? A través de las fórmulas, cálculos. ¿Por qué? Necesita la intervención humana, pero hay una parte automatizada, ¿no? Que genera cálculos y resultados. Entonces es semiautomático. Y tenemos la parte automática, que generalmente se da en informática, ¿no? Donde ya todos los procesos, cálculos, todo se lleva a cabo por parte de la máquina, sin intervención humana. ¿Sí? ¿Por qué es importante tener claro esto? Bueno, sabemos que si yo hago los cálculos manualmente en una hoja en blanco, con calculadora, pues me podré equivocar en un porcentaje, seguramente, ¿no? Porque somos humanos. Si yo utilizo Excel, pues prácticamente reduzco a cero el error, ¿no?
Es cierto, por ahí alguna cuestión de algoritmo se me fue, le cambió algo, no me di cuenta, podemos tener errores, pero prácticamente lo reduzco a cero. Si el sistema funciona completamente automatizado, en teoría no tendría que haber errores, y aún así los encontramos. Pero yo considero de forma natural que es preferible algo automático en cierto tipo de procesos que algo manual, ¿sí? Entonces, por eso digo, casi siempre hago esto y lo decido, pero no es lo correcto en todos los casos. ¿Cómo? No es correcto que reduzcas el error cuando lo hace una máquina a un humano. No, no siempre. Va a depender eh, del tipo de actividad que estemos haciendo. Si yo, por ejemplo, quiero hacer cálculos de un sistema que entra y toma subidas y bajadas de internet, pues a lo mejor ahí la parte de informática es muy buena y sí, funciona. Pero yo estoy en un área jurídica. ¿Qué pasa con la revisión de un convenio? Yo esperaría que la inteligencia artificial lo hiciera todo. Pues no, porque requiere de la intervención humana. Y es más, estaría esperando yo, por ejemplo, que en cuestiones jurídicas mis procesos fueran más hacia lo manual que hacia lo automático. O semiautomático por ahí algunas cosas, pero automáticos, pues casi nada. ¿No? A lo mejor la generación de un código cuando hago un check de que entrego un documento, alguna cosa, pero sería lo mínimo. Estaría viendo que es más hacia lo manual. O en la atención médica, por ejemplo. Estaría viendo yo que lo que hace la enfermera, pues espero que sea manual, no que sea un aparatito que esté ahí simplemente como loco. Entonces, habrá procesos donde es conveniente la parte automática, otra la manual, otra la semiautomática. Entonces, tiene que estar en relación al tipo de procesos y actividades, ¿sí? No simplemente por creer que siempre que reduzco el error en automático vamos a cambiar cuestiones necesarias como que un abogado revise las cláusulas de un convenio, las vamos a cambiar automatizado con inteligencia artificial porque podríamos incrementar el riesgo. Necesito de personas en este proceso, sí, entonces debo de incluirlo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque debería tener al lado, que en este caso no lo tenemos, tendríamos que agregarlo, pero lo utilizamos precisamente como ejemplo, la justificación de por qué es manual. ¿Por qué es importante la justificación? Porque muchas veces cuando una persona nueva llega al área, quiere hacer reingeniería de procesos también como para lucirse, ¿no? Y ver que pues, está haciendo mejoras, ¿no? Bueno, y entonces muchas veces no conoce a esta persona la importancia de las actividades, no es experto en todas las actividades, en todos los procesos, y se le hace muy fácil automatizar algo porque le dicen que es posible, sin medir los errores. Tiene que estar señalada evidentemente, la razón por la cual debe de mantenerse manual y por la cual se decidió, ¿sí? A ver, y esto es básico, chicos. Si esto tiene que ser manual, por ejemplo, que seamos una cláusula, porque forzosamente una persona tiene que revisarla, entonces ni aún teniendo toda la tecnología, la puedo automatizar. No hay forma. Tendría que pasarlo por un comité donde autorizara cambiar esas razones. Quizá ya la tecnología avanzó muchísimo en 20 años. Bueno, pues lo hago. Pero se tiene que discutir a nivel de comité. No lo puede hacer una persona diciendo, yo soy dueño del proceso y lo hago. No, porque hay una razón por la cual se puso. ¿Y qué otro caso sí se podría, por ejemplo, decir, pues ya lo decidimos? Por ejemplo, cuando aquí se señala que podría ser conveniente hacerlo de forma semiautomática, automática, pero que en este momento se dejó manual y se tendría que señalar porque no se cuenta con el presupuesto para poder automatizarlo. Entonces ahí es diferente porque está diciendo, oye, a ver, esto de forma natural sí se puede llevar a automatizar. No lo hicimos y se quedó manual. ¿Por qué? Por falta de tiempo, por falta de presupuesto, etcétera. Entonces es una nota muy importante porque si más adelante existe el presupuesto y yo estoy revisando y veo que no lo automatizaron, ahora tengo que ir a verificar por qué fue que existiendo el presupuesto y una mejora posible no se llevó a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es importante incluir una celda aquí donde se establezca la razón por la cual se determina ese tipo de ejecución para el control. En este caso están viendo ustedes que, bueno, en el momento que yo selecciono de este listado desplegable, que es manual, que es semiautomático, automático, pues pasa lo mismo aquí al lado, ¿no? Se modifica, más bien se produce un código, ¿no? Que más adelante se mezcla, ¿sí? Y esta mezcla de estos códigos entre el, eh,
el tipo de control en cuanto a su función, que sería preventivo, detectivo, o correctivo, y el tipo de ejecución, manual, semiautomático o automático, se combinan aquí en esa celda y me dice el nivel de madurez al cual corresponde. Esto lo vemos un poquito más adelante, quizá en otro video lo tocamos, o si da tiempo ahorita, ¿sí? Pero entonces, por eso es importante tener semiautomatizadas, o en este caso sí automatizado un proceso, ¿no? De mi actividad, ¿no? En cuanto yo selecciono, ¿no? De una lista desplegable, bueno, pues se selecciona. Entonces semiautomático este proceso. Y ya me señala el nivel de madurez de mi control, que en este caso es de 7, ¿no? Sobre una escala de 1 a 9, que eso lo platicamos más adelante. Bueno, entonces ya tengo esta primera parte. ¿Qué sigue? Bueno, habíamos señalado que uno de los problemas que tenemos en el cálculo del riesgo residual es, bueno, ya tenemos el inherente, decidimos la fórmula, pero luego en la parte residual, por ahí muchos decían, oye, ¿sabes qué? Eh, yo digo que este control es muy efectivo y simplemente hago la multiplicación de ese riesgo residual por este factor que tiene la efectividad y me da el resultado y decíamos, ese es un error. ¿Por qué? Porque cuando lo hago de esa forma, mi riesgo inherente estuvo conformado por dos elementos, la probabilidad y la severidad. Si multiplico el resultado por un solo elemento, la afectación que estoy teniendo de esa efectividad del control es a los dos. Y esto no sucede en la realidad. Difícilmente los controles afectan de forma igual la probabilidad y la severidad de los riesgos. Va a haber, es más, controles que me dicen esto, no me afectó la probabilidad, esto me afectó nada más la severidad o viceversa, ¿no? O me afectan en diferentes medios. Entonces, aquí una buena práctica siempre y algo muy recomendable y básico en gestión de riesgos y en mediciones es, yo tengo que volver a hacer el cálculo como si fuera inicial, pero solamente afectando el factor específico. Entonces, por eso es importante aquí hablar de esto. Yo estoy preguntando, oye, ¿este control afecta la probabilidad de que esto pase? ¿Este riesgo? Sí. O explícamelo. Ok. Pues mira, me permite verificar los elementos mínimos, etcétera. Ya me convenció. Ok. Oye, ¿y cómo lo afecta? Por decir algo, de forma muy baja, de forma muy alta, etcétera. Entonces, dependiendo, ¿no? De lo que yo seleccione aquí, vemos que se va modificando el factor. Habíamos comentado en un video pasado sobre los cálculos, cómo a diferencia de las escalas que yo utilizo para medir probabilidad y severidad, la efectividad se vuelve inversa, ¿no? Es decir, mientras más efectivo es el control, este factor se vuelve menor, ¿no? Es decir, si tenemos una efectividad muy alta, lo voy a multiplicar por un factor de 0,20, por ejemplo, y si es muy baja, o nula prácticamente, pues se queda con el uno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que estamos buscando algorítmicamente es que cuando yo multiplico por una alta efectividad, el riesgo sea menor. Si fuera mayor la cantidad, pues incrementaría el nivel de riesgo. Entonces no funciona. Entonces hay que tener cuidado nada más en esta parte, ¿no? Que luego por ahí se nos puede pasar y por eso no entiendes muy bien las cosas, ¿no? Luego el resultado dices, ¿qué me pasó? Pues era algo tan sencillo como que se te fue aquí, que eso tenía que ser inverso, ¿no? Y la forma clásica es divides el uno, que es la unidad, porque si no es efectivo o es muy bajo efectivo, prácticamente se mantiene, es el dígito por el que lo multiplico para mantener un nivel de riesgo. Bueno, pues lo divido entre las cinco categorías, me da que cada categoría está considerada por punto 2 y entonces tengo punto 2, punto 4, punto 6, punto 8 y la unidad, ¿no? Ahí incluyendo. Perfecto. Entonces hago los cálculos. En este ejemplo, por ejemplo, el resultado que obtuvimos es que tenemos una probabilidad residual baja, ¿no? Sí, bueno, ¿qué seguiría? Pues preguntarnos, oye, ¿afecta la severidad? No, no lo afecta, ¿no? Explica, pues no hay forma de afectar esto, de llevar tal cosa, bla, bla, ya lo ponemos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a cambiarlo aquí, a ver. Aquí lo dejamos muy bajo, vamos a ponerlo a media, ¿no? Para que se nos afecte, ¿no? Entonces aquí no lo afecta. Lo pongo muy bajo. ¿Por qué? Pues porque no afecta. Ya sé que se va a mantener en la misma forma, ¿no? Entonces me quedó aquí la severidad alta, ¿sí? En este ejemplo, en esta matriz, nos fuimos sobre la metodología FINE, que por ahí ya también comentamos, ¿no?
Entonces, en este caso, pues también me preguntaría yo, oye, ¿afecta el grado de exposición, el grado de ocurrencia, como sea que lo haya entendido o traducido? ¿Afecta la combinación del factor externo y interno en tu contra? ¿Sí o no? Bueno, no. Ah, pues lo mantenemos, ¿sí? Ok. Vuelvo a hacer los cálculos, ¿se acuerdan, no? Ya, sumando, multiplicando con la metodología que ustedes hayan decidido y las razones. Y entonces yo ya tengo un riesgo residual. En este caso me quedó, que es un alto. Pero viene aquí una parte importante. Tengo una decisión y se dan cuenta, está como alto y mi decisión fue subir a muy alto. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? Ah, bueno, por una cuestión que es muy importante, chicos, ¿no? Y que no hemos platicado, que es todo riesgo, habíamos dicho, tiene forzosamente que ser tratado a través de varios controles, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, ¿no? Preventivos, correctivos, detectivos. Déjenme regreso por aquí. Vámonos, déjenme por aquí lo tengo. Voy a abrir toda la matriz, ¿no? Sí. Bueno, yo en algún momento me tuve que preguntar estas tres cosas. Si existe control preventivo, detectivo y correctivo. ¿Por qué? Porque si no tengo control preventivo, detectivo o correctivo, cualquiera de ellos, hay algo que se llama determinación normativa de riesgos que para poder aplicar la tengo que tener incorporado en mis políticas y mis procedimientos, pero que es una muy buena práctica, ¿no? Me ayuda realmente a poder tomar buenas decisiones y a no tener esta falsa sensación de seguridad en mi sistema de control interno. ¿Y cuál es esta? Funciona muy sencillo, ¿sí? Fíjense, si existe tu control, ¿sí? O si yo pongo que sí existe el control preventivo para entender cómo son los cálculos, no voy a sumar nada, ¿sí? O si yo pongo, se dan cuenta que no existe, aquí me suma uno. Perfecto, entonces esas preguntitas las hago. Oye, ¿existe? No, no te preocupes, sumamos uno y aquí pues en el caso empezamos nosotros a trabajar ya sobre un control que estamos viendo, ¿no? Ya pusimos tentativamente un código, ¿no? O a lo mejor ni siquiera lo tengo. Ok, ¿existe control detectivo? Sí. No sumo nada. ¿Existe control correctivo? Sí. Y entonces aquí me dice decisión inherente, subir a muy alto desde antes. ¿Por qué? Porque me falta uno. Aquí tengo un cálculo. Si se dan cuenta, aquí yo estoy haciendo la suma de ese dígito que obtuve en la cuestión preventiva, detectiva y correctiva. Y entonces hay una regla aquí en subir muy alto, que es, oye, si esta celda, el resultado de esta celda, es mayor, ajá, que me da, es mayor o igual a uno, ¿se dan cuenta? Aquí está, entonces me pone subir muy alto. Si no lo es decir, sería cero, me pones conservar el cálculo previo del riesgo. ¿Por qué es importante esto? Porque se van a topar ustedes con que a veces le dicen las áreas, no, mi nivel de riesgo es bajo. Oye, ¿tienes controles preventivos? No, no tengo cómo hacerlo y detectarlo. No, pero nunca pasa nada. No, pues no es que nunca pase nada, es que no estás detectando que pase. O bueno, es que pues, sí, tenemos detectivos, pero pues nunca pasa nada. Y si te revienta, no, no lo puedo corregir. No, pues, entonces es muy alto. Estoy obligado a tener por lo menos un control de cada tipo. Entonces, normativamente lo subo a muy alto. Y esto evita que en mi proceso de análisis de riesgos, a veces las áreas, por desconocimiento o a veces quizá por alguna maña, ¿no? Que hayan adquirido, estén clasificando riesgos como no corresponde y me pongan a mí en una falsa sensación de seguridad, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos cerrado esta parte para no hacerlo tan complicado, ¿no? Pero bueno, yo hice aquí el análisis del control preventivo, tendría que hacer, ¿no? Esta parte, ¿sí? Esto va para todos, ¿no? Bueno. Entonces, oye, yo no quiero que mi control esté en rojo, mis riesgos, toda esta parte, ¿no? Porque mi reporte
va a salir que yo, director, tengo tantos en rojo. ¿Cómo que está en rojo? Pues, no, no te gusta, ponte a chambear rápido, ¿no? Métete al proceso para que de forma rápida diseñes tus controles adecuadamente, tus parámetros, todo esto que estamos viendo, lo implementes, me des evidencia de que está implementado y entonces ahí sí ya lo modifico cuando digo, ya está. Mientras no tengas evidencia de que eso está implementado y decimos, va a cambiar dependiendo del sistema, de las políticas, ¿no? Hay algunos que me dicen, necesito evidencia de un año para poder cambiarlo, otros 6 meses, otros 4 meses. Va a depender. Normas ISO cambió, antes se pedían 8 meses hace muchos años al principio, y ahorita creo que te piden de 6 meses o 5 meses de evidencia para poder considerar que algo está funcionando, ¿no? Más o menos, que está implementado. Entonces, eso lo tienes que tener en tus políticas. Entonces, es una buena práctica. Por eso, en la medición final del control, teníamos esto, ¿no? Oye, ¿te quedó alto? Sí, pero es muy alto. ¿Quieres que baje alto ya con tu análisis? Que te mantenga ese cálculo que estamos viendo que será posible, pues me tienes que enseñar tus controles. Y seguramente tienes otro efecto aparte a favor. ¿No? Si estás poniendo otro control más, seguramente el resultado ya final de tus riesgos, ya con tu control preventivo, detectivo y correctivo, no va a ser alto, seguramente va a bajar un poquito y quizás se baja a medio, pero ya con varios controles, ¿sí? Entonces, esta parte es importante, chicos. Y bueno, luego sigue algo que veremos más adelante, que es estos dígitos, etcétera, 8 dígitos, ¿no? Con estas 8 categorías, que es la parte de madurez, la medición de madurez de un sistema, en este caso de control interno, basado en la metodología CMM, ¿no? Eso lo dejamos para otro video, pero esta parte es importante, chicos. Entonces vean, yo tengo que poner controles, pero no es solamente ponerlos por ponerlos, no. Tengo que tener claro cuál es el objetivo, cómo lo voy a medir, etcétera. ¿Qué nos faltaría a todo esto? A ver, si por ahí pónganme mensajes, o bueno, mejor vamos a comentarlo de una vez, ¿no? Sí, pónganme por ahí un mensajito si alguno de ustedes tiene tiempo por ahí, a lo mejor de qué indicadores pondría, ¿no? Pero es algo que nos faltó, un indicador. ¿Por qué? ¿Por qué nos falta esto? Porque yo tengo que medir que el control funciona. ¿De dónde saco mi indicador? Ah, pues es que yo aquí había dicho que tengo que tener evidencia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Yo en la descripción, yo ponía, por ejemplo, en este control que estábamos viendo del artículo 14, que hay una lista de verificación que es una evidencia. Entonces, el indicador, pues tiene que estar sacado, evidentemente, de la evidencia que voy a generar. Puede ser que mi control genera 4 cosas. Bueno, hay un indicador que está conformado por 2 de ellas, por 3, etcétera, ¿no? O simplemente por una. De ahí saco mis indicadores. Por eso es importante la parte de la evidencia, porque da pie a que tenga indicadores, a que sea trazable mi sistema, que sea auditable, ¿sí? Entonces, eh, vamos a dejarlo hasta aquí. Otro video más adelante se los voy a hacer para el control de medición de madurez, tanto de control en los 9 niveles como de madurez cultural, ¿no? De la empresa con la metodología CMM, ¿no? Y de mis sistemas. Espero que les sea de utilidad esto, chicos. Que tengan excelente día. Seguimos a su disposición ahí en las asesorías, en el SOYES, ¿no? Los martes y jueves de 7 a 9. Cuídense mucho, que tengan excelente día. Hasta luego.